Bien, mis hermanos, seguimos con lo que es el tema del gobierno de iglesia. Y hoy vamos a tocar uno de los oficios de este orden dentro del orden bíblico de la iglesia. Si hacemos un poquito de memoria de lo que hemos estado hablando en estos últimos mensajes, recuerden que lo que dijimos es que el gobierno de iglesia era algo que nos había sido dado por Dios para que pudiese haber una conducta correcta y ordenada en lo que es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. Si se acuerdan, dijimos que ese gobierno de iglesia era el don del Cristo resucitado dado a su esposa. Y en ese gobierno de iglesia dijimos que habían que distinguirse dos oficios bien claros: el oficio de ancianos y el oficio de diáconos. La semana pasada, en el segundo mensaje, consideramos de manera mucho más concreta lo que era el oficio de los ancianos. Y dijimos que los ancianos en la iglesia es ese oficio de gobierno plural. Es decir, hay pluralidad de hombres en ese gobierno de ancianos en la iglesia. Hay consejo de iguales, pero también uno entre iguales. Es decir, es un consejo plural de ancianos, que también tenía pluralidad, si recuerdan, de términos que nos explicaban ese oficio. El término ancianos, que lo ligaba al Antiguo Testamento y hablaba de gobierno y autoridad para regir la vida espiritual de la iglesia, de la congregación. El término obispo, que era el término que hablaba de supervisión de aquel que vigila el rebaño. Y el término pastor o pastorear, que era cómo ese ancianato o esa supervisión se ejercía. Y se recuerdan que era la idea de ese pastorear, era la idea de cuidar constantemente al rebaño, cuidar la vida de los ancianos y cuidar constantemente al rebaño. Y eso se hacía pastoreando, protegiendo al rebaño de esos ataques, sobre todo doctrinales, que podían dividir, dañar y desviar al rebaño. Se ejercía nutriendo y guiando al rebaño mediante lo que era la función central de los ancianos pastores, que era la enseñanza de la palabra, la enseñanza de todo el consejo de Dios. Se velaba continuamente por el rebaño y ese gobierno se ejercía, dijimos, mediante el servicio de negarse a uno mismo, negarse los derechos de uno mismo para el bien de la congregación. Como Cristo dijo, nos decía Pablo, más bienaventurado es dar que recibir. Pues bien, hoy, mis hermanos, vamos a pasar al segundo oficio dentro del orden de la iglesia, que es el oficio de los diáconos. Y esto lo vamos a ver en lo que es el texto que se ha leído de Hechos 6, los versículos del 1 al 7. Así que deben tener sus Biblias abiertas en Hechos 6, del 1 al 7. Porque ahí vamos a ver ciertas cosas de ese segundo oficio del orden bíblico de la iglesia, que es el oficio de los diáconos. Y de Hechos 6, del 1 al 7, hay tres cosas que podemos destacar en relación a ese oficio de los diáconos. Y es decir, primero, que los diáconos son el oficio para la organización del servicio en la vida de la congregación. Segundo, vamos a ver que los diáconos son el oficio con la función clave de servir las necesidades de la congregación. Y tercero, es que los diáconos son el oficio reconocido para poder servir en la congregación. Así que vamos a tocar estos tres puntos, mis hermanos. El primero es que los diáconos son el oficio para la organización del servicio en la vida de la congregación. ¿Y dónde vemos, mis hermanos, que ese oficio es para la organización del servicio en la vida de la congregación? Lo vemos en que sus raíces, las raíces del oficio de diácono, están en el contexto de la organización para servir. Fíjense, eso lo vemos de manera clara en el versículo 1, mis hermanos. Fíjense el versículo 1 de Hechos 6. Se nos dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y fíjense, mis hermanos, que
todo este acontecimiento que vemos en Hechos 6 está enmarcado dentro de una realidad concreta que sucedía en aquellos días. Fíjense cuál era la realidad concreta que sucedía en aquel tiempo. Lo vemos en el versículo 1 y lo vemos en el versículo 7. Fíjense cómo hay dos frases paralelas que se repiten. Fíjense en el versículo 1. En aquellos días como creciera el número de los discípulos. Fíjense ahora, mis hermanos, en el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? En el versículo 1 y en el versículo 7 se repite la idea de que crecía el número de los discípulos. Y fíjense, mis hermanos, que eso es importante. ¿Qué quiere decir esto? Crecía el número de los discípulos. Crecían aquellos que obedecían a la fe. Es decir, crecía el número de aquellos que por medio del mensaje del Evangelio de Cristo se habían arrepentido de sus pecados, habían puesto su fe en Cristo Jesús y en su obra en la cruz y en la resurrección. Y es que hay algo que debemos entender y que no podemos olvidarnos, que es que la idea de ser discípulo de Cristo, de ser cristiano como Dios manda, no es primeramente seguir una serie de reglas establecidas, no es primeramente atender una iglesia para poder decir que yo atiendo a esta iglesia o atiendo a otra iglesia. Esto viene dado como resultado de algo que tiene primeramente que darse. Y primeramente lo que tiene que darse para ser discípulo de Cristo, como la Escritura determina, y sobre todo aquí en el libro de Hechos, lo primero que es necesario es que por medio del anuncio, por medio de la predicación del Evangelio, por medio de la predicación del Cristo crucificado y del Cristo resucitado, te es dado lo que es la capacidad de arrepentimiento. Te es dado que puedas acudir con arrepentimiento de pecados delante de Dios. Te es dado que puedas entender que tus pecados son una ofensa y crimen a un Dios santo. Te es dado que puedas acudir a Cristo como el único capaz de perdonar estos pecados. Te es dado un don maravilloso, el don de la fe, de poder acudir a Cristo Jesús y poner esos pecados terribles y esa ofensa delante de Dios, delante de Cristo, el único que murió en la cruz y resucitó para que esos pecados fuesen perdonados y vida eterna te fuese dada. Esto es lo esencial. Sin eso, lo otro no es dado. Cuando esa conversión por la gracia de Dios es dada, entonces ese corazón que ha sido cambiado de piedra en carne es un corazón entonces que late y vive para la obediencia a Dios. Es entonces cuando eres adoptado como hijo de Dios y pasas a formar parte del pueblo de Dios y entonces te reúnes con razón de ser en una iglesia local o en otra. Nunca podemos equivocarnos, nunca puedes equivocarte de que ser discípulo de Cristo no es ser discípulo como el mundo lo puede establecer. Seguir las enseñanzas de un maestro sin tener ningún compromiso con ese maestro, con Cristo no es posible. Ser discípulo de Cristo primero pasa por pasar por la cruz y por la tumba vacía, por el arrepentimiento de pecados y fe en aquel que murió y resucitó para salvar. Y eso es lo que estaba sucediendo aquí, mis hermanos. En aquellos días, como crecía el número de discípulos de esos que habían, por la gracia de Dios, obedecido a la fe. Y eso nos ayuda a contextualizar, mis hermanos, Hechos 6 dentro de todo lo que sucede en el libro de los Hechos. Porque fíjense que en el libro de los Hechos, mis hermanos, Cristo mismo les dice a sus discípulos que tenían que hacer algo. Fíjense en el capítulo 1, versículo 8 de Hechos 6. Se los dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es que Hechos nos muestra, mis hermanos, el libro de Hechos, que el Cristo resucitado sigue su obra en este mundo. ¿Y cómo el Cristo resucitado y ascendido sigue su obra en este mundo?
El Cristo resucitado y ascendido sigue su obra por medio de esos hombres que fueron escogidos como testigos para dar testimonio por medio del poder del Espíritu de Cristo Jesús. Y el Espíritu entonces, por medio de esa predicación del Evangelio, transformar corazones, llamar a aquellos a la fe en Cristo Jesús y seguir formando el pueblo del nuevo pacto, es decir, formando la iglesia de Cristo. Y eso es precisamente lo que aparece en Hechos 6. En aquellos días crecía el número de discípulos y la iglesia de Cristo era formada por medio de la predicación del Evangelio. Y ese texto de Hechos 6 es esencial, porque es un texto que empezamos a ver cómo el crecimiento de la iglesia va a empezar a pasar de un contexto más judío a un contexto más gentil. Y es glorioso lo que vemos en Hechos 6, porque la iglesia crecía, mis hermanos. El número de discípulos crecía. El pueblo de Dios crecía. Aquellos que eran salvos y obedecían a la fe eran puestos de formar parte de la iglesia de Cristo. Fantástico, pero entonces, ¿saben qué? Entonces vinieron los problemas. Porque siempre que se crece, mis hermanos, hay dolores y problemas. Fíjense en los niños. Los niños cuando crecen, ¿qué les dice el médico? Cuando les duelen las rodillas o les duelen las piernas, muchas veces a los niños les dicen, ¿esto es dolor de qué? Esto es dolor de crecimiento, porque están creciendo. Cuando los adolescentes crecen, hay dolores, mis hermanos, sobre todo dolores de cabeza para los padres, pero hay dolores cuando hay crecimiento, mis hermanos. Por tanto, fíjense que cuando la iglesia crece o cuando hay cambios, mis hermanos, los problemas surgen. Y eso es algo que no podemos perder de vista. Y esto es lo que sucedió aquí. Fíjense el problema que se generó cuando el número de discípulos crecía. Fíjense el versículo 1 en sus Biblias. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Surgió la murmuración de un grupo de la congregación en Jerusalén contra otro grupo, de los griegos contra los judíos, contra los hebreos. A ver, ¿quiénes eran esos dos grupos, mis hermanos? Los griegos aquí no piensen primeramente en gentiles. Aquí el grupo de los griegos posiblemente se refería a aquellos judíos cristianos cuya lengua y cuya habla era primeramente el griego. Aquellos judíos que se habían convertido y que podían vivir en la diáspora y que su lengua era primeramente el griego. Mientras que los hebreos, ¿quiénes eran? Los hebreos eran aquellos judíos cristianos que se habían convertido primeramente de Jerusalén y de Judea, cuya lengua y cuya habla era el hebreo, y se reunían en las sinagogas hebreas. Por tanto, fíjense que en esos dos grupos es que empezaron los problemas y las murmuraciones. ¿Por qué? Por algo muy concreto, por un asunto que se dio dentro de esa congregación. Fíjense al final del versículo 1 en el capítulo 6. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos, se refiere a las viudas de los griegos, las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Déjenme que les lea este versículo de manera mucho más literal, porque entonces se ve mucho mejor lo que es la causa de esa murmuración. El versículo 1 en realidad dice lo siguiente: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, porque en la distribución diaria las viudas de aquellos eran desatendidas. ¿Se dan cuenta? El problema que surgió, la murmuración, surgió por una causa y por una razón concreta, porque en la distribución diaria las viudas de los griegos estaban desatendidas. Fíjense, hermanos, lo que la Biblia nos está mostrando aquí. La murmuración surgió por un problema concreto, surgió por un problema de servicio.
Todo el contexto que vemos aquí, mis hermanos, es un contexto de que lo que fallaba era la organización para servir a esas viudas de la congregación. Una falta en organizarse para servir a esas viudas. Y lo veremos un poquito más adelante, pero debemos entender de que quizá ahí en esa congregación había un sistema diario de atención a esas viudas, algo así como una obra social para la necesidad de aquellas viudas en aquella congregación. Y posiblemente, aunque lo desarrollaremos un poco más tarde, posiblemente la distribución diaria para ese servicio caía en manos de los hebreos. Y eso hacía entonces que las viudas de los griegos quedasen, en cierta manera, desatendidas. Y eso generó algo dañino, peligroso y destructivo para esa congregación de Jerusalén. Generó el gran problema, mis hermanos, la arma destructiva de la murmuración. No hay cuchillo más fino que sea capaz de cortar finamente y muchas veces sin darse cuenta lo que es la unidad de la iglesia, la unidad de la congregación, que la murmuración, mis hermanos. Y eso empezó a generarse. Y fíjense que todo el problema fue ¿por qué? Por un problema de organización en el servicio a las necesidades de esas viudas. Fíjense que el problema aquí no era teológico. Lo que estaba dividiendo ahí a la iglesia en esa murmuración no era un problema teológico. Si hubiese sido un problema teológico, ¿saben quién hubiese intervenido aquí? Hubiesen intervenido, mis hermanos, los ancianos de la iglesia, posiblemente con los apóstoles, porque sobre los ancianos y los apóstoles recaía lo que era la función de proteger, de guiar y de nutrir al rebaño con lo que era la palabra y con los asuntos teológicos. Fíjense que lo vemos, por ejemplo, cuando vamos a Hechos 15. Vayan a Hechos 15, un capítulo importantísimo en el libro de Hechos. Ahí sí que hubo un asunto teológico a resolver. ¿Qué hacemos con esos gentiles que se están convirtiendo y están recibiendo el Espíritu, al igual que los judíos? ¿Y quién resolvió el asunto teológico ahí? Fíjense en Hechos 15, los versículos del 5 al 7. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y fíjense ahora el versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Cuál era el problema ahí? Aquellos gentiles se estaban convirtiendo y habían algunos judíos que decían: tenemos que obligarles a que se circunciden ya que guarden la ley de Moisés. Eso es un problema teológico. ¿Quién intervino para resolverlo? Los apóstoles y los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Pero fíjense, mis hermanos, que aquí en Hechos 6 el problema es de otro índole. El problema no es teológico, el problema es de organización para servir a la necesidad de esas viudas. Y fíjense, mis hermanos, que todo Hechos 6, cuando lo leemos, surge una y otra vez el tema del servicio, 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 servicio. Fíjense, lo hemos visto, mis hermanos, en que estaban desatendidos en la distribución diaria. Fíjense ahora al final del versículo 2 de Hechos 6. Para servir a las mesas. La idea del servicio, otra vez. Fíjense ahora en el versículo 3, mis hermanos. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿A qué se refería este trabajo? Lo veremos: a servir a las mesas. Fíjense ahora en el versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio. Literalmente aquí es la palabra servicio. En el servicio de la palabra. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Hechos 6, todo el contexto muestra algo. Todo el contexto es un contexto de servicio.
todo lo que aquí sucede es organizarse para que pueda haber un servicio a aquellas viudas de la congregación. Y es de ese contexto, eso no podemos olvidarlo, mis hermanos, es de ese contexto de la organización y la administración para servir en la iglesia, es de ese contexto que entonces surgirá, fluirá la función de esos 7 varones que serán escogidos. Ese contexto de organizarse para servir en la iglesia será el terreno donde las raíces de la función de esos 7 varones se enraizarán y surgirán, mis hermanos. Y aquí es donde nos encontramos las raíces del oficio del diácono. El oficio del diácono tiene sus raíces y crece de la organización para servir en la congregación. El contexto de servicio es el terreno abonado sobre el cual crece el oficio de diácono. Y eso es lo que vemos de manera incipiente aquí en Hechos 6. Y saben que debo decirles, mis hermanos, que hay algunos que tienen la opinión de que no están de acuerdo de que Hechos 6 nos hable de lo que son los diáconos. Y dan esta opinión por 2 motivos. Dan esta opinión porque Hechos 6 no va primeramente de lo que es los diáconos y porque dicen que el término diácono ni se menciona. ¿Y saben qué? Hay razón en ello. El texto primeramente no habla de los diáconos. Y la palabra diácono ni se menciona en lo que es el capítulo 6. En realidad, en lo que es en el Nuevo Testamento, el término diácono como oficio en el servicio de la iglesia solamente se menciona 3 veces en todo el Nuevo Testamento. Una se menciona en Filipenses 1, versículo 1. Cuando Pablo y Timoteo escriben a los filipenses: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Y las otras 2 veces, fíjense que aparece, mis hermanos, en 1 de Timoteo 3. 1 Timoteo 3:8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, etcétera, etcétera, etcétera. Y 1 Timoteo 3:12, los diáconos sean maridos de una sola mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son las 3 únicas apariciones del término diácono como oficio. No aparece en Hechos 6. Ahora bien, mis hermanos, el hecho de que el término no aparezca no quiere decir que el concepto no esté ahí. No quiere decir que la idea no esté. Porque ciertamente hemos visto que el contexto de Hechos 6 es de organizar para servir en la vida de la iglesia. Y hay 2 maneras, mis hermanos, para mostrar cómo ese Hechos 6 es en cierta manera el precedente, la base, el terreno sobre el cual crece el oficio de diácono. Una de las maneras de mostrarlos que saben que a lo largo de la historia de la iglesia entendió este Hechos 6 precisamente como lo que eran las raíces para el oficio de diácono. Sí que no va primeramente de los diáconos, pero la iglesia, en la historia de la iglesia lo entendió como que este Hechos 6 es el precedente para entender luego en las cartas de Pablo el oficio de diácono. Y lo segundo para mostrar que ese Hechos 6 es el precedente para el oficio de diácono, mis hermanos, es entender algo que Lucas, que escribió el libro de Hechos, está haciendo aquí. Saben que Lucas está poniendo este Hechos 6 en paralelo con Hechos 1, los versículos del 12 al 26. Y en Hechos 1, del 12 al 26, lo que ahí vemos, mis hermanos, es cómo se cerró la elección de los 12 apóstoles escogiendo a Matías. Cuando comparamos estos 2 textos, Hechos 1 con el cierre de los apóstoles con Matías y Hechos 6, la elección de esos 7 varones en la organización para servir en la iglesia, hay paralelos importantes. En ambos textos se escoge a hombres concretos. En ambos textos se da la lista de los nombres de aquellos hombres escogidos.
los de los 12 y los de los 7. En ambos textos, mis hermanos, se muestran las cualificaciones concretas y específicas de aquellos que han sido escogidos. Y en ambos textos se muestra, mis hermanos, que ambos grupos son escogidos para una función y servicio concreto y determinado. ¿Se dan cuenta los paralelos entre los dos textos? ¿Qué es lo que Lucas está haciendo con esto? ¿Qué es lo que la Escritura está haciendo con estos dos paralelos? Mis hermanos, lo que está haciendo la Escritura es que así como los 12 fueron un grupo concreto y escogido para un servicio y una función determinada, de la misma manera, estos 7 varones escogidos van a ser un grupo concreto y determinado para una función específica en la congregación, ligados a la organización para servir en la vida de la congregación. Eso es lo que Lucas, mis hermanos, está haciendo ahí. Y fíjense que cuando cogemos lo que es la historia de la salvación, debemos entender de que la función de los apóstoles fue delegada después ¿a quién? A un oficio concreto de la iglesia: el cuidado del rebaño, la oración, la predicación de todo el consejo de Dios. Los apóstoles, como vimos en Hechos 20, lo delegaron en el oficio concreto de los ancianos, quienes se encargaban de velar, cuidar y enseñar todo el consejo de Dios al rebaño. Por lo tanto, mis hermanos, no hay razón de ser entonces, o no hay problema en que ese grupo de los 7, más adelante en la historia de la salvación, se cristalice en la iglesia en un grupo concreto para la organización del servicio de la vida de la congregación, que será el cuerpo o el oficio de diáconos. Hay algo que no podemos perder de vista, que Hechos, mis hermanos, Hechos es básicamente el trasfondo necesario para poder entender muchas de las enseñanzas y prácticas que vamos a ver que el apóstol Pablo desarrollaba y escribe en sus cartas. Y una de esas prácticas, mis hermanos, era precisamente establecer esos diáconos. Y eso muestra algo teológicamente importante en la cabeza de Pablo: que la iglesia de Cristo es una sola. Y así como había esos que servían en la iglesia de Jerusalén, después en las iglesias gentiles, como por ejemplo en Creta, como por ejemplo en Filipos, va a haber aquel grupo de hombres concretos que van a servir en la organización de la vida diaria de la iglesia. ¿Saben lo que vemos aquí, mis hermanos, en Hechos 6? Lo que surge aquí en Hechos 6 es una nueva estructura organizativa en la iglesia. Una nueva estructura organizativa para cubrir algo, para cubrir específicamente la necesidad del servicio en esa congregación. Y mis hermanos, este es el contexto del cual surge la función y el oficio de diáconos. Será vital. La función y el oficio de diáconos será vital para la organización del servicio, de la necesidad que la vida diaria de la congregación puede tener, porque toda congregación local, incluida esta congregación local, mis hermanos, tendrá necesidades en su vida diaria. Habrá la necesidad de administrar las finanzas para seguir con lo que es el servicio de recursos. Habrá la necesidad de servir a aquellos que tienen necesidad en la congregación. Habrá la necesidad de un servicio para un buen orden y funcionamiento en la iglesia. Y mis hermanos, ¿sobre quién va a recaer lo que es ese orden para servir en la vida diaria de la congregación? Recaerá sobre el oficio de diáconos. Y sus bases están aquí. Porque ese oficio de diáconos, mis hermanos, van a ser esos diáconos ministros de misericordia para el cuerpo de Cristo. Y eso nos lleva al segundo punto. Los diáconos no solamente son ese oficio dado para organizar, para la organización del servicio de la vida de la congregación, sino que los diáconos van a ser ese oficio, mis hermanos, con la función vital de servir las necesidades de la congregación.
¿Por qué? Porque primero son ministros, siervos de misericordia para las necesidades congregacionales. Y fíjense que si todo ese contexto de Hechos 6 nos muestra ese contexto de organización para servir, la función vital entonces de esos diáconos será el servicio a las necesidades congregacionales. Van a ser ministros de misericordia. Y me encanta esta designación, ministros de misericordia. No es mía. Es de un autor, mis hermanos, que se llama Alexander Strauch, que escribió un libro que se llama El diácono del Nuevo Testamento. Y ahora les voy a dar las malas noticias a los diáconos de esta congregación. Cualquier diácono que entre como diácono y ministro de misericordia en esta congregación tendrá la obligación, sí o sí, de leer este libro, los diáconos del Nuevo Testamento. Y para que entonces los ancianos demos ejemplo, no solamente nos leeremos este libro, sino que este autor escribió un libro el doble de gordo que se llama Liderazgo Bíblico de los Ancianos. Ese nos va a tocar leerlo a nosotros. Ya Elvin ni me mira, ¿ya? Y recomiendo, mis hermanos, a toda la congregación que si pueden se lean estos dos libros, porque van a ser de provecho para la vida de esta iglesia. Así que voy a pedir al diácono de las finanzas, ¿ya?, a ver si podemos administrar para el servicio de los santos, para la biblioteca de esta congregación. Pero fíjense, mis hermanos, que lo primero vamos a ver que aquí los diáconos son siervos de misericordia para las necesidades congregacionales. ¿Por qué? Porque fíjense, van a administrar esas necesidades, no se van a centrar en lo que es el gobierno de la iglesia, en la dirección de la vida espiritual de la iglesia, en los asuntos teológicos, se van a centrar en servir las necesidades congregacionales. Fíjense cuando pasamos al versículo 2, fíjense cómo esto lo vemos claro. Después de que hubo esa murmuración porque las viudas de unos eran desatendidas, fíjense el versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Paren un momento aquí. Es importante lo que la Escritura está diciendo aquí. Entonces los 12. Aquí, mis hermanos, es la única mención de los apóstoles como los 12. ¿Por qué Lucas está mencionándolo como los 12? ¿Saben por qué? Porque en este Hechos 6 va a haber otro grupo, que se va a hacer un grupo de 7 varones. Lucas menciona a los apóstoles como los 12 para distinguir que van a haber dos grupos distintos, el grupo de los 12 y el grupo de los 7. Y en esos dos grupos vamos a ver que va a haber dos funciones distintas para cada grupo. Dos servicios distintos para cada grupo, dos servicios necesarios para la congregación, pero distintos y asignados a esos dos grupos. Fíjense, mis hermanos, entonces versículo 2, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, ¿qué es lo que dijeron aquí los 12? Bueno, lo que dijeron se ve desde mitad del versículo 2 hasta el versículo 4. Y lo que los 12 dijeron, lo que primero vamos a ver, fíjense que vamos a ver esto, que hay dos servicios distintos para esa congregación de Jerusalén. Dos servicios asignados a dos grupos distintos, con funciones distintas y para grupos distintos. El primer servicio, ¿cuál será? Fíjense, mis hermanos. Y dijeron, mitad del versículo 2, no es justo para nosotros que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ese es el primer servicio. ¿Y el segundo servicio dónde está? Fíjense en el versículo 4. Y nosotros, se refiere a los 12, persistiremos en la oración y el servicio de la palabra. ¿Se dan cuenta? Dos servicios distintos en esa congregación. Uno que es el servicio ¿a qué? A las mesas. Y lo otro que es la oración y el servicio de la palabra de Dios. Dos servicios distintos para dos grupos distintos, pero dos servicios que veremos que son necesarios, imprescindibles y complementarios el uno del otro. Por tanto, vamos a mirar primeramente el primer servicio, mis hermanos. Fíjense lo que dicen aquí los apóstoles en el versículo 2. No es justo
o mejor dicho, no es bueno, es la traducción más literal, no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Bueno, la verdad es que puede quedar un poco pedante eso de los apóstoles, ¿no? Dice, oye, no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, ¿ya? Pero no es nada pedante, mis hermanos, porque ¿saben qué? Los apóstoles habían estado sirviendo a las mesas. Cuando cogen Hechos 2, cuando cogen Hechos 4, vemos ahí a los apóstoles ministrando la necesidad de esa congregación. Fíjense, por ejemplo, en Hechos 4, vayan a Hechos 4 y lo van a ver. Fíjense Hechos 4, los versículos 34 al 35. Fíjense quién se encargaba ahí de la distribución diaria de las necesidades de esa iglesia. Hechos 4, 34 y 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, que se lo quedaban. No se lo quedaban. Aquí hay algunos apóstoles que rondan por ahí que tienen que aprender esto. No, los apóstoles lo que hacían ahí era, se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Se dan cuenta? ¿Quién eran aquí ministros de necesidad? Eran los apóstoles que se encargaban de repartir para las necesidades diarias en esa congregación. Por tanto, no es que los apóstoles no pudiesen hacer esto, pero en Hechos 6, mis hermanos, llegamos a algo distinto. En Hechos 6, ¿qué es lo que sucedía? Lo hemos visto, que el número de discípulos crecía. Y ese crecimiento del número de discípulos generó dos problemas. ¿Saben lo que generó? El primer problema es que ese crecimiento del número de discípulos, con esas necesidades que crecían en esa congregación, estaba haciendo que los apóstoles tuviesen que desviar su atención y su foco de lo que era su llamado principal. El llamado de dedicarse a la oración y a la predicación de la palabra de Dios. Fíjense cómo esto es claro, mis hermanos, en el versículo 2. Y tristemente, no sé por qué nuestras Biblias lo traducen así, pero se olvidan algo que es central. Porque el versículo 2, fíjense, que dice lo siguiente, nuestras Biblias dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Pero es que en realidad se olvida algo en la traducción. El versículo 2 dice lo siguiente, lo que los 12 dicen es lo siguiente, no es bueno que después de haber sido llamados a la palabra, sirvamos a las mesas. Ahí está la cuestión. ¿Cuál era el primer llamado? ¿Cuál era aquello a lo que habían sido llamados esos apóstoles? No es bueno que después de haber sido llamados a la palabra de Dios. Su llamado era predicar la palabra, su llamado era anunciar al Cristo crucificado, resucitado. Su llamado era predicar todo el consejo de Dios como Pablo lo hizo a los ancianos en Éfeso. Y esa creciente necesidad estaba haciendo que ese llamado se desviase, mis hermanos. Y cuando esto entendemos que ese llamado de predicar el consejo pasará a los ancianos de la iglesia, mis hermanos, cuando los ancianos olvidan el cuidado y abandonan el cuidado de la palabra de Dios, sabotean la obra misma de Dios. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que el problema aquí que se generaba por esa creciente necesidad es que estaba desviando a los apóstoles de su llamado, la palabra. Pero había una necesidad que debía cubrirse. ¿Y cuál era esa necesidad? Servir a las mesas. ¿Y qué era esto de servir a las mesas? Lo que dice el versículo 1. Atender las necesidades diarias de aquellas viudas que estaban en necesidad. Eso era necesario también para la vida de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque había generado el segundo problema. Murmuración que estaba rompiendo la unidad de la iglesia. Estaba rompiendo la integridad de aquella congregación en Jerusalén. Y frente a esto, los apóstoles se ponen manos a la obra. Y créanme, mis hermanos, si les tengo que ser sinceros, la gran carga que este pequeño texto ha puesto sobre mí en esta semana. Porque ciertamente hay asuntos en la congregación que tienen que resolverse para que la unidad e integridad de la congregación no sea rota. Y eso es importante.
y ya los iremos presentando. Pero manos a la obra tienen que ser puestas. ¿Y qué es lo que hicieron? Bueno, solucionar el problema para servir a las mesas. Ahora bien, ¿qué es eso de servir a las mesas? Porque podemos imaginarnos aquí como algún tipo de camareros que iban ahí sirviendo las mesas en la iglesia de Jerusalén para aquellas viudas. Hoy nos servirían mucho con los confinamientos, la verdad, ¿ya? Pero ¿es eso de lo que va aquí? No, en realidad no va a esto, mis hermanos. Ese servir a las mesas era atender a las necesidades de aquellas viudas. Pero exactamente, ¿qué es esto? Parece ser, fíjense, que había una distribución diaria para la necesidad de las viudas en la congregación de Jerusalén. Y es que debemos recordar, porque lo sabemos, de que tanto los huérfanos como las viudas eran lo que eran, dos grupos sociales los cuales eran altamente vulnerables. Dos grupos sociales los cuales solían estar en escasez muchas veces, en necesidad, y grupos sociales que estaban sujetos al abuso de otros. Y fíjense que aquí, mis hermanos, ya desde el Antiguo Testamento, Dios manda que se atienda a las viudas y a los huérfanos del pueblo de Dios. Y igualmente en la iglesia de Cristo, porque nuestro Dios es un Dios que se preocupa de aquellos, mis hermanos, que hay necesidad en su vida. No cierra los ojos a esta necesidad hasta el punto que no se cerró los ojos a la mayor necesidad que hay en nuestra vida, que es el perdón de pecados y la salvación. Por tanto, fíjense que aquí se establece lo que es ese servir a las mesas. Ahora, ¿qué era esto exactamente? Y fíjense, la palabra mesa puede ser utilizada de dos maneras. Figurativamente puede ser usada para referirse a comida. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Hechos 16:34. Fíjense cómo ahí se utiliza la palabra mesa en Hechos 16:34. Y llevándolo a casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Les puso la mesa. Ahí se refiere a que les sirvió la mesa para servirles comida. Por lo tanto, esto podría dar a entender que servir a las mesas sería ¿qué? Sería una especie como de obra social, de banco de alimentos dentro de la congregación de Jerusalén, en el cual se administraba y se repartía comida para las necesidades de esas viudas. Pero la palabra mesa se utiliza también con otro significado. Y se utiliza con el significado de administración de dinero. El mismo autor de Hechos, Lucas, en su evangelio utiliza la palabra mesa de esta manera. Fíjense en Lucas 19 y el versículo 23. Fíjense lo que ahí se cita. ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco? Y ahora aquí nosotros pensamos en grandes sucursales. No habría grandes sucursales en aquel tiempo. ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco? Literalmente, ¿por qué no pusiste mi dinero en la mesa? Para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses. ¿Se dan cuenta? Ahí la palabra mesa, el mismo autor la utiliza para referirse a la administración del dinero. La cuestión es que es difícil saber a qué se está refiriendo Lucas en Hechos 6 cuando dice servir a las mesas, pero posiblemente por el contexto que hemos visto de Hechos 4, cuando aquellos que tenían posesiones las vendían y lo que tenían, el precio, el dinero, lo que tenían, lo daban a los apóstoles y los apóstoles lo repartían, es probablemente que aquí el servir a las mesas tenga que ver con la administración del dinero, el cual se administraba y se daba para cubrir las necesidades de esas viudas en la congregación de Jerusalén. Por tanto, fíjense lo que era ese ministerio, mis hermanos. Ese servir a las mesas era ser ministros, siervos ¿de qué? Siervos de cubrir las necesidades de los que estaban en necesidad en la congregación. Eran siervos de misericordia porque ponían su servicio en la miseria y la necesidad de aquellos miembros de aquella congregación. Eran siervos de compasión porque lo que hacían era compadecerse de la necesidad de aquellos que eran miembros de aquella iglesia y servían y administraban como ministros o siervos de misericordia y compasión a las necesidades.
Por lo tanto, frente a ese servicio, ¿qué es lo que hacen los apóstoles? Buscad congregación, buscad, fíjense el versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. No voy a alargarme mucho en esto porque lo veremos la semana que viene, pero fíjense que hay unas cualificaciones para esos que han de ser ministros ¿de qué? Ministros de misericordia, de compasión. No valía con que fuesen buenos administradores, no valía con que fuesen grandes organizadores. Si eso lo tenían, pero no tenían esa cualificación de buen testimonio en la congregación y fuera de la congregación, llenos de este espíritu, si eso no estaba, no quedaban cualificados para ese servicio. Eso lo veremos la semana que viene cuando hablemos de las cualificaciones de ancianos y diáconos. Pero buscadlos de esta manera, ¿para qué? Fíjense al final del versículo 3. A quienes encarguemos de este trabajo. La idea de encargar aquí es la idea de que designemos con autoridad en la congregación para poder realizar este trabajo. ¿Qué trabajo? El servir a las mesas. ¿Qué era ese servir a las mesas? Era un ministerio de misericordia y compasión a los necesitados de la congregación. Por lo tanto, esos varones, mis hermanos, ¿qué serían? Serían ministros de misericordia para las necesidades congregacionales. Como otro autor lo ha puesto, ese autor que lo ha mencionado, ha puesto que eran los coordinadores oficiales de la benevolencia de la iglesia. Toma qué título. Coordinadores oficiales de la benevolencia de la iglesia. Mis hermanos, ya no tenemos diáconos en esta iglesia. ¿Qué tenemos? Tenemos coordinadores oficiales de la benevolencia de la iglesia. Ahora cuando alguien les pregunte, oye, ¿hay diáconos en su iglesia? Tienen que decir que no. No hay diáconos. ¿Qué hay? Tenemos coordinadores de benevolencia de las necesidades de la iglesia. Y después hacen así. Y quedan súper bien, mis hermanos. Pero fíjense, aparte, mis hermanos, de sacando la titulitis, mis hermanos, fíjense que aquí lo importante es que esa función de esos hombres, mis hermanos, no era llevar la vida espiritual de la iglesia, no era vigilar, nutrir, enseñar, proteger lo que era la vida del pacto de esa congregación. No quiere decir que no pudiesen predicar la palabra. Veremos a Esteban y Felipe que van a estar en eso después. Pero esa no es la función principal aquí, mis hermanos. La función principal de esos 7 varones, que es la raíz desde donde saldrá ese oficio de diáconos, mis hermanos, ¿cuál era? Era ser ministros de misericordia para cubrir, atender y administrar las necesidades de servicio de aquellos necesitados en la congregación. Y saben, esto es un servicio glorioso. Esto es un servicio precioso, mis hermanos. ¿Por qué? Porque lo que es esto es la demostración misma, es la demostración viva de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque acuérdense en el primer mensaje, acuérdense lo que Pablo escribe a Timoteo, porque indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y esa palabra, algunas Biblias la traducen como el misterio de la religión. ¿Qué era esa religión ahí? Era una conducta, una vida que surge de unos principios concretos. ¿De qué principios surge la vida, la religión de todo cristiano? De lo que Pablo le dice después, de que Dios fue manifestado en carne, justificado por el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La vida, la religión cristiana surge del Evangelio y es viva porque surge de un Cristo que murió, pero resucitó y está vivo. Y Santiago, mis hermanos, cuando escribe sobre la religión pura y sin mancha delante de Dios, esa vida que surge en el Evangelio, ¿cuál dice que esa religión pura y sin mancha es, mis hermanos? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es ser ministro de misericordia y compasión.
Y eso recae en el oficio de diácono. Fíjense, mis hermanos, lo que un autor, William Barclay, cita de algo que se cree que pasó, aunque no seguro, en el tiempo del Imperio Romano. Fíjense, en los días terribles de la persecución en Roma, las autoridades romanas entraron en la iglesia cristiana. Entraron buscando los tesoros que ellos creían que la iglesia tenía. El prefecto romano demandó a Laurentius, el diácono: muéstrame los tesoros de la iglesia. Y Laurentius, el diácono, señaló a las viudas y a los huérfanos que estaban siendo atendidos y dijo: estos son los tesoros de la iglesia. Fíjense que esto es lo que debe latir en el corazón de todo diácono de la iglesia. Estos, la necesidad del servicio en la vida diaria de la iglesia, estos son los tesoros de la iglesia. Estos son a quien servimos como ministros de misericordia. Y esto no solamente es la muestra del Evangelio, sino que es lo que Cristo, mis hermanos, también vino a hacer a aquellos, mis hermanos, aquellos que la sociedad consideraba como nada, aquellos, los niños que los apartaban. ¿Qué es lo que dijo Cristo? Dejad que los niños vengan a mí. ¿Se sentó a comer con qué? Con publicanos, con rameras, con pecadores. Miró a la multitud ¿con qué? Con compasión. Y Cristo Jesús, nunca te olvides de esto, Cristo Jesús te miró con compasión y misericordia cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Te miró no con ira, sino con misericordia. Y fue el diácono por excelencia que sirvió con su propia vida. Con su propia vida en aquella cruz, derramando su sangre para darte perdón y vida eterna. Y diáconos de esta iglesia, esto es lo que mostráis y servís a la congregación de los santos. Mostráis y servís en vuestro servicio diario de las necesidades de la congregación el evangelio de Cristo Jesús. Lo mostráis, lo vivís, lo servís, lo testificáis, no de una manera muerta, sino viva, aquellos santos de la congregación. Y saben que nosotros quizá no podemos tener huérfanos, gracias a Dios. Tenemos viudas, pero no tenemos viudas con la necesidad quizá que podía haber en el primer siglo, pero saben, las necesidades de la congregación siguen. Y va a haber necesidades a cubrir en la administración de recursos para que el servicio a los santos pueda seguir realizándose. Va a haber necesidades a cubrir, mis hermanos, aquellos que van a tener, y sobre todo en este tiempo, necesidades físicas importantes. Va a seguir habiendo necesidades de cubrir y de encargarse de diferentes grupos, niños, adolescentes, jóvenes. Va a seguir habiendo la necesidad de, en este tiempo tan difícil que vivimos, de poder tener un buen servicio para que la iglesia funcione. Y todo esto recae, mis hermanos, en algo que Dios ha dado a su iglesia para eso: el oficio de diácono. Son ministros de misericordia para las necesidades de la congregación, pero ¿saben qué? Son ministros de misericordia para los ancianos de la congregación. Y eso no puede olvidarse, porque fíjense que hay otro servicio aquí. Fíjense, mis hermanos, que ese es el servicio de servir a las mesas. Pero ¿cuál es el otro servicio? Fíjense el versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio o servicio de la palabra. Eso se refería a los 12. Pero no olviden que ya lo vimos, mis hermanos, que esa comisión apostólica de la oración y de la palabra va a ser después designada a aquellos que van a ser ancianos de la iglesia, que se van a encargar de la oración y se van a encargar de predicar todo el consejo de Dios. Eso es un servicio indispensable a la iglesia, ¿saben? No hay mayor servicio, mis hermanos, que como ancianos pastores les podamos hacer a la congregación de que oremos por las ovejas, de que prediquemos todo el consejo de Dios al rebaño. Pero fíjense lo vital aquí, mis hermanos. Ese servicio de orar y servir en la palabra de Dios no podía ser realizado de manera correcta y plena si no estaba en su lugar otro servicio. ¿Cuál era?
el servir a las mesas, el servir a las necesidades de la congregación. Cuando eso estaba puesto, entonces los 12 podían dedicarse ¿a qué? A su llamado. Zapatero, a tus zapatos. ¿Saben? Los niños tienen la tendencia cuando son pequeños de ponerse los zapatos de los padres. ¿Los han visto esto? ¿Ya han visto cómo andan los niños? Parecen a veces un tanto como patos. ¿Por qué? Porque no son sus zapatos. Yo recuerdo que una vez que me hicieron predicar en Noruega, mis hermanos, me hicieron predicar en Noruega y no tenía nada. Así que fui a predicar con la camisa de otro, la corbata de otro y lo que fue lo peor, los zapatos de otro. Y esos zapatos eran 1,5 números, sino 2, más pequeños que mi pie. Así que no lo saben muchos, pero me pasé todo el día con los dedos de los pies así. Y ahí en Noruega, mis hermanos, en junio no se pone el sol. Así que el sol no se ponía y el día no acababa nunca y yo con los pies así. Que cuando me quité los zapatos, mis hermanos, fue un descanso. Pero andar con esos zapatos, más que andar, parecía, mis hermanos, que bailase una rumba, porque no podía andar bien, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no eran mis zapatos. Zapatero, a tus zapatos. Los 12 aquí con el servicio de la oración y la palabra, y los 7 con el servicio para las necesidades de la congregación. Y esos 2 ministerios, mis hermanos, servicios relacionados, permitían que la iglesia funcionase. Permitían que esos 2 servicios, mis hermanos, funcionasen. Al estar el servicio de la necesidad de la congregación en esos 7, los apóstoles quedaban libres ¿para qué? Para poder dedicarse a su llamado de orar y predicar. Y esa relación, hermanos, lo vemos en lo que es el oficio de ancianos y diáconos. Porque el oficio de diácono en la Escritura siempre aparece en relación con los ancianos. No solamente porque queda bajo la supervisión de los ancianos pastores, sino porque ambos oficios se complementan. Ya que haya una palabra de exhortación tanto para ancianos como para diáconos. Los ancianos debemos tener bien en cuenta lo que los diáconos son y cuál es su función. Y debemos ser bien cuidadosos en no darles cargas pastorales sobre los hombros de esos diáconos. ¿Por qué? Porque no es su función. Y porque las cargas pastorales, mis hermanos, son duras y pesadas. Porque son distintas a las cargas de cualquier otro trabajo. ¿Saben por qué? Porque se trata con asuntos del rebaño del pueblo de Dios. Se trata con asuntos, mis hermanos, de esa palabra para que forme al rebaño para la eternidad misma y no solamente para el presente. Se trata con asuntos de la eternidad misma y la eternidad muchas veces pesa en los hombros de los ministros. Y mis hermanos, los ancianos pastores tienen que tener cuidado de cuidar a sus diáconos y no dar cargas que pueden dañar sus vidas, cuidarlos. Pero los ancianos, ¿saben qué? Tienen que entender que los diáconos, mis hermanos, son para cubrir, ayudar, servir a la vida diaria de la iglesia. Y cuando eso se entiende, los ancianos tienen que confiar y delegar en que esos diáconos trabajan y sirven a la vida de la iglesia. Y los diáconos, ¿saben qué? Pueden ser la mayor bendición o la mayor maldición para un consejo de ancianos o pastores. Porque cuando es el consejo de diáconos, aquel que cree que gobierna y lleva la iglesia y la vida espiritual de la iglesia, experiencia lo hay, puede ser desgastante para los ancianos pastores, puede ser inhabilitador para los pastores de la iglesia, hasta el punto de que puede acabar con el ministerio pastoral en una iglesia y afectar a la vida misma de la iglesia. Cuando un diácono se toma prerrogativas de llevar la vida de la iglesia y guiar la vida espiritual de la iglesia, puede ser de desgaste para los ancianos pastores y de grandes dolores de cabeza. Por el contrario, cuando los diáconos entienden que son ministros
de misericordia para las necesidades del cuerpo de Cristo y que son de apoyo y ayuda para los ancianos y pastores de la iglesia. Mis hermanos, están haciendo su servicio y saben que los ancianos pastores podemos descansar. Descansar no de irnos de vacaciones, sino de saber que las necesidades de la iglesia están siendo servidas y dedicarnos a lo que Dios nos ha llamado. Y cuando esto es así, mis hermanos, ¿saben qué? La vida de la iglesia funciona. La vida de la iglesia se ordena y el evangelio progresa. ¿Quieren verlo? Fíjense el último punto, y ese sí que es corto, de verdad. Y es que los diáconos, mis hermanos, son un oficio para ser reconocido para servir en la iglesia. Reconocidos para el bien de la congregación y el ministerio del evangelio. Fíjense lo que aparece ahora, mis hermanos, en el versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Se especifica a Esteban porque después tendrá un papel capital más adelante. Pero fíjense que todos los nombres aquí son griegos y posiblemente es así porque si el servicio de las viudas estaba en manos de los hebreos, ahora se equilibró este servicio. Pero fíjense, se escogieron ¿para qué? Fíjense el versículo 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Fíjense que aquí la idea de imponer manos tiene varios significados, pero aquí posiblemente es encargarles, reconocerles con un oficio y dotarles de autoridad para el desarrollo de ese servicio en la congregación. Y eso lo veremos la semana que viene, mis hermanos. Pero esto nos muestra algo, que la congregación tiene la responsabilidad de mirar y al final acabar reconociendo a aquellos que serán ministros de misericordia en medio de ellos. Es un privilegio y responsabilidad que nos pertoca como congregación. El Consejo de Ancianos estamos hablando, estamos orando, estamos evaluando, pero la congregación también tiene que orar por ese proceso y presentar, si quiere, nombres al Consejo de Ancianos. Quizá la pregunta es aquí, ¿a quién miramos? ¿A quién señalamos en el buen sentido? ¿A quién escogemos? Bueno, esto lo veremos la semana que viene. Hay una serie de cualificaciones concretas. Pero fíjense, los apóstoles les impusieron las manos y fíjense entonces lo que sucede, mis hermanos. Fíjense lo grandioso de lo que sucede en el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Dos cosas sucedieron cuando ese orden de iglesia fue puesto, mis hermanos. ¿Qué dos cosas sucedieron? Una, que la murmuración se acabó, porque se organizó ese servicio y esos oficios estaban en el orden correcto. La murmuración se acabó, la integridad de la iglesia fue salvaguardada, la unidad de la iglesia fue salvaguardada y la conducta de la casa de Dios fue una conducta ordenada que potenció el qué, que la palabra del Señor creciese, mis hermanos. Y esto es lo fundamental. Eso sirvió, mis hermanos, que el evangelio se extendiese, que el evangelio se predicase. ¿Y por qué esto es lo esencial? Porque cuando el evangelio se predica, cuando la palabra de Dios crece, aquel que es anunciado es Cristo, aquel que es exaltado es Cristo, aquel que es proclamado es Cristo. Y en eso, mis hermanos, ustedes y yo, la iglesia, debe siempre gozarse. Y si hay algo por ese orden concreto que Dios ha establecido es para que la palabra crezca y Él sea el que reciba la gloria y la honra. Y uno de los oficios que Dios ha dado a su iglesia para que ese orden esté es el oficio de diáconos. Así que sean los diáconos aquellos que puedan decir como Lauterinus, ese diácono en Roma, estos, los santos de la congregación, son los tesoros de la iglesia y a ellos por la gracia de Dios servimos. Déjenme acabar con una oración, mis hermanos. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial,
Gracias te damos porque somos tu iglesia. Somos tu casa. Somos columna y baluarte de la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. Y gracias te damos porque tú has dado un orden para que la conducta en tu iglesia sea ordenada, correcta y no sea piedra de tropiezo a la verdad que proclamamos y defendemos, la verdad del Evangelio. Gracias, Señor, tanto por el oficio de ancianos como por el oficio de diácono. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a los diáconos de esta iglesia. Y, Señor, sabiendo que pronto deberemos ratificar o escoger aquellos ministros de misericordia para esa congregación, oh Señor, guíanos a saber aquellos que tú levantas para servir la vida diaria de la congregación. Señor, en tus manos nos ponemos y te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.